gustan a las mamás y gracias por eso estamos con el doctor Manuel Sarabia, quien siempre nos acompaña y nos ayuda con su experiencia y con esas palabras precisas para hablar de esos temas. Doctor, buenos días. Difíciles, espinosos, que a veces nos dan roche como papás, que nos dejan así congelados. Y dices, Dios mío, ¿qué digo? Te persinas 15 veces antes de abrir la boca, sobre todo cuando tenemos que hablar de sexo con nuestros hijos, porque el sexo realmente es algo que nos puede marcar de por vida para bien o para mal, según cómo lo abordemos, claro, ¿verdad? Sí, fíjate, además hay que pensar que nosotros venimos de una generación donde no se hablaba, donde estaba medio, era un tema tabú, daba mucha vergüenza, generaba mucha culpa, y venimos con esa limitación de que eso que se encargue el colegio, y con lo que tú señalas, ¿no? Como que nos da miedo. Además, ¿no será que le estamos metiendo ideas al niño, a la niña? Totalmente, así es, o que es precoz. Ah, porque este niño pregunta tanto, qué curiosito, qué precoz. Cuando en realidad el sexo es una parte tan natural de la vida que deberíamos abordarlo con esa naturalidad. Mamita, papito que nos está viendo, tenemos un código QR en pantalla. Por favor, escríbanos, cuéntenos cuántos son los añitos que tienen sus hijos. Son chiquititos aún, son adolescentes, ya les tocó hablar de ese tema con ellos, sienten que lo han hecho bien o que necesitan alguna asesoría. Por favor, acerque su celular al código QR y ya mismo nosotros vamos a estar pendientes de sus preguntas. Doctor Sarabia, yo quisiera arrancar este tema preguntándole ¿a qué edad hay que hablar de sexo con nuestros hijos, si acaso hubiera una edad? Claro, fíjate, a partir de los 2, 3 años, lo primero que comenzamos es a decirle cuáles son las partes de tu cuerpo, ¿no? Y como una forma de, además de protegerlos, ¿no? O sea, tus manos, tus pies, tus brazos, tu cabeza, y llegamos a los genitales, tu pene o tu vagina. Y decirles además claramente que nadie tiene que tocarlos. Nadie tiene que tocarlos, nadie tiene que mirarte, ¿no es cierto? Esa es una parte como muy íntima. Y eso hay que explicarles desde pequeñitos y como tú bien señalas, de manera natural. Así, ¿por qué tenemos que decir esto es pene, esto es vagina, esto es vulva? Y no como antaño cuando nos decían tu florcita, tu no sé qué cosita, tu chiquito, todo un montón de palabras que uno al final cuando se enteraba cómo se llamaba decía, ¿qué? O sea, ni sabías bien. ¿Cómo verbalizarlo? Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver que estamos en toda la época de la información y nosotros tenemos que a veces que adelantarnos para que justamente este niño, esta niña que va creciendo no reciba información distorsionada. Entonces, lo que se recomienda claramente, como lo acabas de señalar, es decirle el pene, vagina, ¿no? Entonces tenemos que decir claramente qué es lo que tiene un hombre, qué es lo que tiene una mujer. Entonces, primera enseñanza del doctor, señor, igual se va a enterar, fijo, cómo se llama, cómo funciona, qué es lo que hacen los papás. Entonces, mejor adelantarnos. A esos 2 años, doctor, 2, 3, 4 años, no sé, ¿cuánto podemos nosotros contar acerca del sexo como propiamente? Por ejemplo, la pregunta de, ¿y cómo llegan los niños? Mamá, ¿cómo nací yo? Claro, esa pregunta, por ejemplo, generalmente llega entre los 4 y los 5 años, ¿no? Entonces, ahí lo primero que nosotros tenemos que hacer para el papá, la mamá, es tomarlo con naturalidad. O sea, no es algo que tengo que avergonzarme o que me da pena, porque, fíjate, el niño es el que te va a poner el tema. No es que tú vas a llamarlo y lo vas a sentar como lo haces con un adulto, oye, quiero hablar contigo. Sino el niño, a través de sus preguntas, te va a jalar el tema. Y ahí es donde, por ejemplo, está vigente la historia de la semillita. El papá tiene una semillita, la mamá tiene una semillita, van a juntar, papá mete la semilla dentro de mamá y ahí se va a ir formando el bebé. ¿No es cierto? O son células. Son células que tiene el papá, células que tiene la mamá. No tenemos que caer en detalles todavía, porque no están preparados. ¿Y qué pasa? Claro, eso puede ser a los 4 años, ¿no? Claro, papá tiene una semillita, mamá tiene una semillita. No, o sea, a los 4 capaz ya no preguntan más y se quedan contentos. Pero tipo a los 6, 7, 8, ¿y cómo ponen la semillita? Claro, entonces ahí es como... Claro, ahí, por ejemplo, sí ya tenemos que ser un poco más explícitos, ¿no? Ahí sí tenemos que ser un poco más explícitos, como que papá y mamá se juntan, van a tener un momento de amor, de cariño, pero obviamente no vamos a dar los detalles que innecesarios, ¿no? Que pueden confundir, en este caso, al menor. Claro, ¿no? Capaz, doctor, aquí hay un tema de que los adultos, cuando contamos esto, sexualizamos, ¿verdad? Nosotros mismos, con nuestras palabras o con la elaboración de palabras que elegimos, sexualizamos un momento que capaz para el niño es como bien inocente y bien natural, ¿no? Así es, por eso o sea, tampoco como enredarnos tanto. Claro, por eso, ¿sabes qué pasa? Acá la recomendación es, ¿qué es lo que tú sabes de lo que me estás preguntando? ¿Cómo piensas tú? Ya. Entonces, como que el niño te da
más o menos cuál es la información que él tiene. ¿Para qué? Para que tú tengas la posibilidad de orientar. Decir, no, esto no es así. Es más, puede pasar que de repente en televisión están pasando una escena sexual. Y el niño queda mirando y tenemos ahí la oportunidad para preguntarles qué has visto, qué piensas y explicarles que eso que están viendo en una película no es necesariamente real. No, esos son actores. O son cosas de adultos. Así es, que tú no debiste haber visto este material porque no estás preparado para eso todavía. También explicarles eso con naturalidad, ¿no? ¿Y cuándo está preparado? Porque le cuento que yo he estado en antes de ayer que estaba en el parque, escuchaba bien chismosa yo que una mamá le contaba a otra y le decía que su hijo, que tiene 6 años, le había dicho que quería besar a su enamorada, porque otros niños que ya son enamorados, tienen 6 años, señora, me da ataque cardíaco, ya se estaban besando. Claro, para ellos besarse no creo que sea un beso así pasional, ¿no? Entonces, claro, la mamá decía, no sé qué hacer, porque yo le he dicho, no, eso está mal, eso está mal. Yo, claro, escuchaba y decía, ¿está bien que le digamos eso está mal? ¿O que le expliquemos, no, eso son cosas de adultos? ¿Qué podríamos hacer ahí, doctor? Yo creo que no, el camino no va por el lado de censurar, de castigar o de descalificar, ¿no? Sino decirle lo que acabas de señalarnos. Eso más bien lo vas a hacer cuando seas más grande, todavía estás pequeñito, ¿no? O preguntarle por qué quieres hacerlo. Claro, hay que ver ahí, por ejemplo, estos niños que tienen conductas que no van de acuerdo a su edad, qué es lo que están viendo, porque al niño no es que se le va a ocurrir algo que no haya visto. Entonces en casa sí tenemos que tener cuidado de repente con el material que puedan estar consumiendo los niños, ya sea a través de películas, de videos, ¿no? Y si en el salón ya hay niñitos que se están dando besitos, es momento como para ir a hablar con la tutora, el tutor y con un psicólogo y hacer una escuela de padres ahí, tal vez. Por supuesto, y explicarles que pueden dar un besito en la mejilla de repente entre los niñitos, pero no necesariamente tienen que darse besos en la boca, ¿no? Ahora, pasemos ya, eso es como la etapa más inocente de nuestros hijos. Imagínense ya la etapa de las hijas de Fer, que ya son adolescentes. ¿Cómo abordo ese tema con ellas? O sea, ¿son ellas las que me tienen que preguntar, ellos, o soy yo la que se tiene que acercar y decirle, como vemos en las películas, ¿no? Es momento de hablar de algo importante, ¿no? Y traer los condones, ¿verdad? O un poco más de información. Por supuesto. O ya estoy siendo muy invasiva con eso. No, lo que pasa es que, por ejemplo, a veces de repente vemos una película y ahí podemos preguntarle también al adolescente qué es lo que tú piensas, ¿no? Uy, pues el adolescente ya sabe más que nosotros, doctor. No, está bien, pero hablar también sobre el tema con naturalidad, que no nos vea tampoco pues como que wow, que se me vienen los colores al rostro, ¿no? Sino hablarlo de manera natural. Probablemente algunos de sus compañeros, compañeras, en el caso de adolescentes, ya se hayan iniciado en su sexualidad y hablar pues de cuáles son los pros y los contras, ¿no? Sobre todo si no están preparados todavía psicológicamente, puede ser que biológicamente sí estén preparados, y el tema de la responsabilidad, ¿no? O sea, el uso de los preservativos, el uso en este caso de los métodos anticonceptivos, ¿no? Y de las consecuencias. Por supuesto, y lo que puede pasar en el caso de un embarazo que no ha sido planificado, porque lo ideal es pues, tener hijos dentro de un contexto donde estemos listos para recibirlos, ¿no? Y hoy por hoy, doctor, usted en su consulta, ¿a qué edad los niños o adolescentes ya hablan abiertamente de sexo? No digo que los papás se acerquen, capaz los papás somos los más quedados en asistir con nuestros hijos y sentarnos y hablar. Capaz los hijos ya a los 11 años o 10 años abiertamente ya saben cómo es el tema sexual, ¿no? Incluso a veces hasta menos, podemos hablar de 8, de 7 años. En su consulta ya hay niños de 8, sí. Claro, que hablan, que ya manejan a veces hasta más información, ¿no? Por eso es importante adelantarnos a veces para que ellos no reciban una información distorsionada y tener mucho cuidado con el consumo de pornografía, ¿no? Hablemos de eso, doctor, porque creo que nosotros siempre estamos como muy confiados de todos los filtros que hay en las redes sociales, pero nuestros hijos saben más que nosotros en cuanto a redes sociales, ¿no? Y por ahí ellos se pueden saltar esos filtros y en efecto les puede aparecer una página pornográfica, les puede aparecer, o capaz no una página pornográfica, pero tal vez algún episodio de una actividad sexual explícita. Fíjate, en la consulta sí he visto adolescentes que han consumido pornografía, ¿no? Sí. Y adolescentes mujeres,
¿no? Entonces que han consumido pornografía. Claro, es que el interés sexual es de hombres y mujeres, por igual antes decían, no, la niñita, no. Sí, aquí seamos bien transparentes. Marco esto porque no era tan frecuente antes, más era en todo caso en... O no lo decíamos. En varones que en chicas, ¿no? Claro. Entonces, y es importante explicarles, sobre todo si recién están entrando en la pubertad, de que esa película, el consumo de ese material puede más bien confundirlos, ¿no? Así es. De que no forma parte de algo real, sino es algo ficticio, ¿no? Esto es bien importante porque hay mucha gente que inició su vida sexual a través de la pornografía e idealiza esa sexualidad como algo muy... por ejemplo, de sumisión, ¿verdad? Un tipo de sexo, ¿no? Y en realidad los encuentros sexuales son indistintamente de las personas, pero, a ver... Pero además puede generar, Karina, una dependencia, o sea, se puede generar una adicción, en este caso, al consumo de pornografía. Entonces vamos a ver a veces adolescentes, jóvenes, que dejan de estudiar, que dejan de trabajar porque están consumiendo. Esto es bien interesante porque usted además que tiene la expertise de recibir en consulta a familias, a adolescentes y a niños, lo que nos está diciendo es que en efecto eso sí puede generar una adicción. O sea, no es como, es una etapa. No, porque va a estar todo el día viendo y no. Por eso a veces, eso explica a veces tantas horas en la habitación, que no quiere salir. O en el baño. También. ¿Es más común de lo que uno cree? Sí. Claro, ahora con lo de las redes sociales... Lo que pasa es que, fíjate, hace 30 o 40 años, la pornografía la veías en una revista, la veías en una película, ¿no? Ahora, a través, lamentablemente, del celular, pueden acceder a imágenes que pueden distorsionar las cosas. Ahora, ese despertar sexual, porque eso es bien importante. Muchas mamás que tienen hijos adolescentes, la adolescencia es una etapa bien difícil en muchos sentidos, pero también es difícil por el despertar sexual. ¿De qué edad estamos hablando de ese despertar sexual? Mira, antiguamente se hablaba a partir de los 12, 13 años, pero vemos, por ejemplo, ahora niñas que a partir de los 10 años ya le viene, en este caso, la menstruación. En el caso de los varones también hay que explicarles lo de las poluciones nocturnas y explicarlo de manera natural, ¿no? Y cuando usted dice, doctor, hablarlo de manera natural o explicarlo de manera natural, claro, el papá capaz que está al otro lado de la pantalla nos dice, pero ¿con qué naturalidad si no me siento natural hablando de eso? Capaz alguna frasecita, doctor, con la que uno pueda comenzar esta conversación. Cuando hablamos nosotros de sexo con nuestros hijos, tenemos que enfocarlo como si hablaras de cualquier otro tema, como si hablaras, no sé, de matemáticas, hablaras de educación física, hablaras de un resfrío, o sea... No le pongas el contexto de la culpa, de la vergüenza, de qué roche. Lo que también se recomienda es que no te pongas como ejemplo. ¿Ya? O sea, no hagas eso. Valida lo que le está pasando. No es que cuando yo tenía tu edad y di mi primer beso, no. O sea, por ahí no necesariamente, aunque es cierto de que el adolescente a veces quiere saber cómo fue la historia de nosotros. Menos que nos pregunten. Claro, pero hay que tener cuidado en cómo manejamos eso, sino más bien validar lo que ellos piensan. Doctor, ya tenemos consultas a través de las redes sociales. Suena ahí la campanita de las redes sociales y nos escribe Pamela y nos dice, hola, mi pregunta es cómo explicarle a un niño de 12 años el uso de los preservativos, ¿no? Importantísima pregunta la tuya, Pamela. Por supuesto, mira, ahora hay un montón de material, ahí incluso a veces hay hasta maquetas donde se puede explicar con muñecos, pero también vemos bastante material en la red, ¿no? El poder hablarlo de manera natural. Acá, fíjense, acá es importante que el adolescente sepa cómo cuidarse, pero eso no significa que necesariamente le estamos enseñando a cuidarse porque lo va a hacer. Tenemos que para eso también trabajar mucho el tema de los valores, ¿no? De que realmente cuando se sienta lista, cuando se sienta listo con la persona adecuada, en el momento adecuado, se siente en la libertad de poder hacerlo y que se cuide, ¿no? Entonces es como le enseñamos este factor de protección, no pensando necesariamente en que va a ser algo para lo que todavía psicológicamente, emocionalmente no está preparado. No está preparado. ¿No? Tenemos una consulta más también de las redes sociales. A ver, vamos a leerlo. Sonia nos dice, ¿qué pasa si mi hija, siendo pequeña, se entera de un caso de violación? De verdad que es muy importante tu pregunta, Sonia. Y me pregunta, ¿cómo hablarle de algo tan horrible, pero que en las noticias es algo del día a día
y que claro, que para ella no genere un trauma también, me imagino, ¿no? Claro, o sea, acá dependiendo de la edad, con los niños nos comunicamos a través de los cuentos, a través de repente de los dibujos o de los muñecos, ¿no? O sea, en este caso, si la niña es pequeña, pero hay que ver de qué edad, ¿no? O sea, de repente de 5 años, 6 años, 7 años, explicarle de que es como decir, pues es un ataque, ¿no? Es un ataque como si fuera un asalto, pero no necesariamente tenemos que ser tan explícitos. Ajá. Claro, según la edad. Así es, según la edad. Quiero volver, doctor, al momento en que usted decía que hay muchos padres que pueden pensar que enseñarle, por ejemplo, a mi hijo a usar un preservativo o enseñarle a mi hija cómo se pone un preservativo puede llevar a que más bien ellos sientan que yo estoy fomentando o que hay esa creencia, que estoy fomentando su iniciación sexual. No, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es adelantarnos, adelantarnos a la información que ellos podrían recibir, porque hay que ponernos a pensar, Karina, hoy en día el tema del sexo lo recibimos por todos lados, es como un bombardeo a nuestros hijos que está en canciones, que está en letreros publicitarios, que está en películas, que está por todos lados. Entonces, antes de que reciban una información distorsionada, es mejor nosotros mismos trabajar con ellos los factores de prevención. Generar confianza. Karen nos escribe y nos dice, buenos días, ¿cómo debe comportarse un niño cuando la niña adolescente es más despierta a nivel sexual? ¿Cómo debe el niño controlar la situación? Por ejemplo, si ya son, claro, si por ejemplo los niños obtienen información en el colegio, ya se están generando parejitas, ¿no? Si es que ella, según lo que nos dice Karen, despierta el nivel sexual mucho más rápido que un niño. Bueno, hay que explicar, primero preguntarles qué es lo que está pasando, qué es lo que tú piensas y explicarles, mira, todavía tú no estás listo o lista para tener un encuentro sexual y trabajar mucho el tema de valores. No hay que dejar que nuestros hijos lleguen a pensar que el sexo es lo más importante en el mundo, ¿no? Por eso que en casa tenemos que trabajar mucho el tema de valores y esto que está mencionando al televidente, hay que transparentarlo para poder, hay que hablar de esto abiertamente para poder orientar en este caso al niño. Claro, ¿no? y hay que hablar con naturalidad, ¿no? El sexo nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida, además es una de las etapas más importantes de nuestra vida, desde el despertar sexual hasta el que uno se sienta mucho más unido a su pareja, así, con esa naturalidad y con esa confianza uno debe conversar con sus hijos. Gracias, doctor, por estar con nosotros y por esta escuela de padres que nos encanta. Gracias. Y a ustedes por escribirnos y por hacernos sus consultas, pero tenemos mucho más en el programa, ¿verdad, Santi?